Durante 40 años le di todo. Mi juventud, mis sueños, mis manos que trabajaron incansablemente para construir lo que teníamos juntos. Creí que estábamos construyendo un imperio de amor, pero lo que él estaba haciendo era cavando la tumba de mi futuro. Cuando me pidió que pusiera todo a su nombre porque estaba muriendo, no dudé. Lloré, le sostuve la mano, le prometí que cuidaría de su legado. Pero mientras yo rezaba por su alma en la iglesia, él estaba en la cama de otra mujer, planificando cómo desaparecería con todo lo nuestro y dejaría mi vida convertida en cenizas. No sabía que mientras él planeaba robarme, yo estaba escuchando cada palabra. Y cuando finalmente actuó, descubrió que su esposa no era la mujer sumisa que él creía. Yo era una viuda de un hombre que seguía viviendo, y estaba furiosa. Mi nombre es Sofía Delgado. Tengo 62 años, y durante la mayor parte de mi vida fui la esposa perfecta. No digo esto con orgullo, sino con la claridad que solo te da el tiempo y el dolor. Casada a los 23 años con Fernando Romero, un empresario ambicioso y atractivo que me prometió el mundo. Y durante los primeros años, pareció que lo decía en serio. Tuvimos 2 hijos hermosos, Isabel y Mateo. Construimos una casa en el barrio más exclusivo de la ciudad. Expandimos el negocio de importación que Fernando había heredado de su padre. Viajábamos, disfrutábamos. Éramos envidiados por nuestro círculo social. Pero la envidia, he aprendido, es el mejor disfraz del desastre. Porque mientras todos nos veían como la pareja perfecta, algo había comenzado a resquebrajarse desde adentro. Algo tan lento y tan deliberado que casi no lo noté hasta que fue demasiado tarde. Fue alrededor de los 35 años de edad cuando comenzó. Sutilmente al principio. Fernando pasaba más tiempo en la oficina, llegaba tarde a las cenas, apagaba su teléfono con excusas sobre reuniones importantes. No era infidelidad, al menos no que yo pudiera probar. Era algo más insidioso, una frialdad creciente, una distancia emocional que se ampliaba como una grieta en el cemento. Cuando intentaba besarlo, él desviaba la mejilla. Cuando quería hablar, él estaba demasiado cansado. Cuando planificaba cosas especiales, él tenía negocios urgentes. Pasé años preguntándome qué había hecho mal. ¿Ya no soy hermosa? ¿Hablé demasiado? ¿No hice suficiente? Consulté a amigas, fui a terapia, compré ropa nueva, aprendí a cocinar platos sofisticados. Hice todo lo que los libros de autoayuda y las revistas me decían que hiciera. Pero nada funcionaba porque el problema no era yo. El problema era que él había decidido, en algún momento que yo no podía identificar exactamente, que yo ya no le servía para lo que realmente quería. Mientras tanto, yo había sacrificado todo por esta vida. Renuncié a mi carrera en diseño gráfico cuando nacieron los niños, pensando que sería temporal, que regresaría cuando fueran mayores. Pero los años pasaron y nunca encontré el momento adecuado. Administraba la casa, manejaba las finanzas del hogar, criaba a nuestros hijos casi sola porque Fernando estaba siempre fuera. No me arrepentiré nunca de haber criado a mis hijos, pero sí me arrepiento de haber asumido que esa fue una decisión conjunta, cuando en realidad fue una decisión que tomé sola, basándome en promesas vacías de que, después sería mi turno. Isabel se fue a vivir a otra ciudad cuando cumplió 24 años. Consiguió un trabajo como ingeniera ambiental. Mateo se quedó más cerca. Trabajaba en finanzas. Estaba construyendo su propia vida. Ambos eran adultos independientes. Y yo, a los 53 años, me encontré sola en una casa grande con un hombre que me miraba como si fuera un fantasma. Los nidos vacíos, como dicen, se vuelven prisiones cuando la persona con la que compartiste la vida ha decidido que ya no te ve. Fue en marzo cuando todo cambió. Fernando llegó a casa temprano, cosa rara en sí misma. Se veía pálido, cansado, diferente a como lo había visto en años. Se sentó en el sofá de la sala, el mismo sofá donde habíamos hecho el amor en los primeros años de matrimonio, y me pidió que me sentara porque tenía algo importante que decirme. Mi primer pensamiento fue que me iba a pedir divorciarse. Casi fue un alivio. Al menos eso sería honesto.
Pero lo que salió de su boca fue mucho peor que eso, o al menos eso creí en ese momento. Sofía, dijo con la voz temblando, he ido al médico. Los resultados llegaron hoy. Hizo una pausa, sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo llevó a los ojos. Tengo cáncer de páncreas. Avanzado. Los doctores dijeron que me quedan entre 18 meses y 3 años. Quizás menos. Sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. Cáncer. Páncreas. Terminal. Mientras él hablaba, yo no escuchaba las palabras exactas, solo el zumbido de mi propia sangre en los oídos. Meses. Años. No décadas. No la vida que aún teníamos por vivir juntos. Sin pensarlo, me trasladé hacia él y lo abracé. Lloré. Lloré como no lo había hecho en años, porque a pesar de todo lo que había cambiado entre nosotros, a pesar de la frialdad y la distancia, seguía siendo el hombre que había elegido hace 40 años. Seguía siendo Fernando, el padre de mis hijos, mi vida. Sofía, cálmate, dijo, su voz sorprendentemente serena. Hay algo más que necesito hablar contigo. Lo que vino después fue una conversación que cambiaría el curso de mi vida. Fernando me explicó que tenía muchas cosas que organizar antes de morir. Negocios, propiedades, cuentas bancarias. Me dijo que para simplificar los trámites, cuando llegara el momento, quería transferir todo a su nombre exclusivamente, porque después de su muerte, si todo estaba a mi nombre, habría impuestos, complicaciones legales, discusiones entre herederos. Quiero que todo sea limpio, dijo con los ojos llorosos. Quiero que tú y los niños no tengan que luchar por nada. Todo estará en mi testamento, cuidado de la manera más clara posible. Pero legalmente, para que sea más simple, necesito que pongas la casa a mi nombre, los negocios a mi nombre, las cuentas de inversión a mi nombre. Así, cuando me vaya, ustedes solo tendrán que validar el testamento sin complicaciones. Su lógica parecía razonable en ese momento. Estaba devastada, aterrada, emocionalmente vulnerable. El hombre que había estado distante ahora parecía estar pensando en mi bienestar, incluso en el umbral de la muerte. ¿Cómo podía negarle esto? ¿Cómo podía parecer egoísta preocuparme por documentos cuando él estaba muriendo? Así que dije que sí. Llamé a nuestro abogado, licenciado Mendoza, y le dije que Fernando quería hacer cambios en nuestro patrimonio. Fernando fue al banco conmigo varias veces. Transferimos la casa, transferimos el negocio de importación, transferimos nuestras cuentas de inversión, transferimos todo. Y mientras lo hacíamos, Fernando me besaba la frente. Me decía que me amaba, que esto era lo mejor para nuestra familia, que yo era su compañera más leal y que nunca podría vivir con la culpa si yo sufriera complicaciones legales después de su muerte. Era actuación pura. Lo veo ahora con la claridad del veneno que ha sido digerido. Pero en ese momento, todo parecía real. Parecía amor. Parecía devoción. Parecía sacrificio. Después de eso, las cosas comenzaron a cambiar, pero de maneras que yo, en mi estado de duelo anticipado, apenas procesaba. Fernando comenzó a controlar mi acceso a dinero. Me decía que necesitaba que me pidiera permiso para sacar dinero del cajero automático, que los gastos necesitaban aprobación porque teníamos que ser prudentes con nuestros recursos limitados. Pero esto nunca fue explícitamente dicho como una orden. Era más bien una sugerencia suave, presentada como protección financiera durante tiempos difíciles. Mis amigas comenzaron a notar que cada vez las veía menos. La primera vez que Cristina me invitó a almorzar, Fernando me dijo que se sentía muy mal ese día, que necesitaba que me quedara. Cristina resqueduló. La siguiente vez que Beatriz me llamó, Fernando estaba teniendo un episodio de dolor. No podía irme. ¿Cómo podía dejarlo solo en esa condición? Así que mis amigas simplemente dejaron de llamar. O tal vez no lo hicieron, pero Fernando interceptaba las llamadas. Decía que yo estaba durmiendo, que estaba ocupada. No lo sé exactamente. Lo que sí sé es que, gradualmente, me vi aislada. La casa se convirtió en mi mundo. Fernando, que aparentemente estaba muriendo de cáncer, nunca parecía ir a quimioterapia. Nunca iba a citas médicas.
Simplemente pasaba sus días en casa, a menudo en nuestro dormitorio, pidiendo cosas, diciéndome que dependía completamente de mí. Y yo lo creí. Creí que el hombre que habría estado lejano durante años, ahora me necesitaba más que a nada en el mundo. Creí que finalmente, en sus últimos días, habíamos encontrado la intimidad que habíamos perdido. Creí que era noble sacrificar mi vida social, mi independencia, mi acceso a dinero, para estar con él en su final. Fue en junio, casi 3 meses después del diagnóstico, cuando pasó algo que rajaría la verdad en dos. Yo estaba limpiando el baño de la habitación principal cuando encontré una bolsa de plástico debajo de la cama de Fernando. Una bolsa que claramente no era mía. Adentro había facturas, recibos, fotos. Fotos de Fernando con una mujer en una playa, riendo, besándose. Fernando en un restaurante lujoso con esa misma mujer, levantando una copa. Fernando en un hotel de lujo, el brazo alrededor de ella. Mi primer instinto fue gritar. Mi segundo fue llorar. Mi tercero, después de unos minutos de estar sentada en el piso del baño, con las fotos en mis manos temblorosas, fue pensar lógicamente. Las fechas en las fotos eran recientes. Una era de hace apenas 2 semanas. Había fotos de él en la playa cuando supuestamente estaba demasiado débil para salir de la cama. Fotos de él sonriendo genuinamente, algo que no había visto en años. Me enfurecí, pero también, lentamente, comencé a entender. Este hombre no estaba muriendo. Este hombre estaba viviendo su mejor vida con otra mujer, mientras yo le transfería todos nuestros activos, todos nuestros ahorros de 40 años, la casa que habíamos pagado juntos, el negocio que ambos habíamos construido. Mi rabia fue tan pura, tan completa, que casi me quema desde adentro. Pero fue en ese momento, sentada en el piso del baño con las fotos, cuando algo en mí cambió. No era una rabia que me hiciera actuar impulsivamente, era una rabia fría, calculada, que me hacía pensar, el hombre que me había mentido, que había manipulado mis emociones, que había utilizado mi amor como arma contra mí, iba a pagar. Pero no iba a ser ahora, no de manera obvia. Iba a ser de la manera más inteligente posible. Guardé las fotos nuevamente en la bolsa y las coloqué exactamente donde las había encontrado. Volví a salir del baño como si nada hubiera pasado. Fernando estaba en el dormitorio, en su cama, mirando su teléfono. Le sonreí. Le pregunté si necesitaba algo. Le llevé agua. Actué como la esposa cuidadosa que había estado siendo durante meses. Pero por dentro, algo mortal estaba despertando. Porque ahora sé que mientras yo lloraba por su supuesta enfermedad terminal, él estaba preparando algo. Y era momento de descubrir exactamente qué era. Pasé la noche en vela, no de angustia, sino de concentración. Necesitaba información. Necesitaba entender exactamente lo que Fernando estaba planeando, porque estaba claro que esto iba mucho más allá de una simple aventura. Un hombre no construye una mentira tan elaborada. No manipula a su esposa de esta manera, simplemente para pasar tiempo con su amante. Había un objetivo final, y estaba casi segura de saber cuál era. A la mañana siguiente, fingí que nada había cambiado. Preparé el desayuno de Fernando como siempre, le llevé sus medicinas falsas, lo ayudé a levantarse como si fuera un inválido. Él actuaba su papel con perfección, quejarse de dolor, pedir que lo sostuviera mientras caminaba, suspirar con pesar. Era como ver a un actor consumado en un escenario. ¿Cuánto tiempo había estado haciendo esto? ¿Desde el primer día? ¿O había comenzado realmente enfermo y luego había decidido inventar la gravedad cuando se dio cuenta de que podría usarla contra mí? Después de ayudarlo a recuperarse de los esfuerzos del desayuno, me fui a mi oficina en casa, el pequeño cuarto que había mantenido para mis cosas personales. Fernando pensaba que estaba organizando la correspondencia. Realmente, encendí mi laptop vieja, una que él no sabía que tenía, y comencé a investigar. Primero, busqué información sobre abogados especializados en fraude financiero y derecho familiar. Encontré a una mujer llamada licenciada Patricia Muñoz, con una página web que destacaba casos de manipulación financiera de cónyuges.
Guardé su información en una carpeta cifrada. Segundo, comencé a revisar mentalmente todo lo que había sucedido. Fernando me había pedido que pusiera todo a su nombre hace 3 meses. En ese tiempo, ¿qué había hecho? ¿Había transferencias de dinero que yo no sabía? Necesitaba acceso a nuestras cuentas bancarias. Pero Fernando había comenzado a requerir contraseñas para acceder. Dijo que era por seguridad, que no quería que dinero desapareciera mientras él no podía vigilar personalmente. Pensé en dónde podría guardar su información. Fernando no era tecnológicamente sofisticado. No creería que yo supiera cómo encontrar cosas. Probablemente la guardaría en un lugar físico. En su oficina en casa, quizás. En el escritorio que había tenido desde que éramos jóvenes. Esa tarde, mientras Fernando estaba supuestamente descansando de su enfermedad terminal, entré a su oficina silenciosamente y comencé a buscar. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de anticipación. Encontré su cuaderno de notas debajo de un pila de periódicos viejos. Adentro, con su letra, estaba todo. Nombres de bancos, números de cuenta, contraseñas, todos los números que necesitaba. También encontré algo más. Notas sobre abogados, correos impresos, una conversación por email con la mujer de las fotos. Mi amor, escribía Fernando en una de ellas. Solo unas semanas más y habremos limpiado a Sofía de todo lo que tiene. Los documentos están todos a mi nombre. Los negocios, la casa, las inversiones. Una vez que la deje, ella no tendrá nada. Ella pasó su vida entera construyendo esto conmigo, y ahora se lo debo robar para que finalmente aprenda que no puede controlarme. ¿Controlarlo? Yo nunca lo controlé. Le había dado alas, y ahora iba a usarlas para volar lejos con el dinero de ambos. El correo continuaba. He estado planeando esto durante 2 años, amor. Conocí a Gabriela hace 18 meses, y supe que era hora de actuar. Sofía se estaba volviendo aburrida, predecible, vieja. Este cáncer terminal fue idea mía, una manera perfecta de manipularla para que hiciera exactamente lo que quería. Y funcionó. Ahora está completamente aislada, completamente dependiente y completamente destrozada. En 2 semanas nos vamos a París. Ella puede quedarse en la casa vacía que ya no le pertenece, sin dinero, sin amigos, sin nada. Será hermoso. Leo eso 3 veces para asegurarme de que lo que estaba viendo era real. 2 años planeando esto. 2 años calculando cada movimiento. 2 años esperando el momento perfecto para destruirme. No era una decisión impulsiva de un hombre que se había enamorado de otra mujer. Era un plan meticuloso de alguien que me odiaba con una intensidad que yo ni siquiera sabía que era posible. La rabia regresó, pero esta vez fue diferente. Esta vez no era ciega. Esta vez era precisa. Este hombre pensaba que era inteligente, que era el único que podía jugar este juego. Pero cometió un error. Guardó evidencia. Guardó sus planes por escrito. Y guardó esa evidencia donde yo eventualmente la encontraría. Fotografié cada página del cuaderno con mi teléfono viejo, uno que Fernando no sabía que tenía. Luego lo devolví exactamente donde lo había encontrado. Volví a salir de la oficina como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, cuando Fernando me pidió que lo ayudara a prepararse para dormir, yo sonreía mientras le quitaba la ropa, le ayudaba a ponerse el pijama, le traía sus píldoras falsas. Pero por dentro, estaba planeando la destrucción de este hombre. No física, no dramática, legalmente, financieramente, de una manera que él no vería venir. Al día siguiente, llamé a la licenciada Muñoz. Nos reunimos en un café, lejos de casa, y me llevé todos los documentos fotográficos de mi teléfono en una memoria USB. Ella los revisó meticulosamente. Sus ojos se ampliaron con cada página. Señora Delgado, dijo finalmente, lo que su esposo ha hecho es fraude marital. Ha utilizado manipulación emocional para obtener acceso a bienes compartidos bajo falsos pretextos. Tiene todas las fotos de él con esta otra mujer, tiene sus notas confesando el plan, tiene evidencia de que fingió una enfermedad. Esto es sólido. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, y mi voz era calma.
sorprendentemente calma. Bueno, dijo Patricia, inclinándose hacia adelante. Técnicamente, todo está a su nombre ahora. Eso es el problema. Pero no es un problema sin solución. Lo que necesitamos hacer es documentar fraude. Necesitamos mostrar que obtuvo esos bienes bajo pretensiones falsas. Y luego podemos iniciar procedimientos para revertir las transferencias. Será complicado, pero es posible. ¿Hay otra manera?, pregunté. ¿Una manera que sea más poética? Patricia me miró con una sonrisa que podría haber sido amargura. ¿Qué tiene en mente? Le conté mi idea. Al principio protestó, dijo que era arriesgado, que podría no funcionar. Pero mientras hablábamos, vi comprensión en sus ojos. Vio lo que yo veía, la oportunidad de hacer que el engañador fuera engañado usando su propia arrogancia como herramienta. Durante la siguiente semana, Patricia y yo trabajamos en silencio. Había 2 documentos que Fernando había firmado, un cambio de propiedad de la casa y una transferencia de control del negocio. Patricia los estudió cuidadosamente. Luego, me llamó. «Tiene suerte», dijo. Fernando fue descuidado en los detalles. Cuando firmó estos documentos, no leyó completamente cada página. Hay espacio para cambios pequeños pero significativos. Si hacemos esto correctamente, podemos modificar ligeramente los términos sin que sea obvio. Los cambios serán lo suficientemente pequeños como para que pase una inspección casual, pero lo suficientemente grandes como para cambiar el resultado legal. ¿Qué tipo de cambios?, pregunté. Patricia me mostró. Era genial. Modificaría ligeramente la redacción legal, de manera que, mientras Fernando creería que todo le pertenecía a él, en realidad, gracias a cláusulas específicas insertadas estratégicamente, los bienes pasarían automáticamente a mí bajo circunstancias específicas. Y Fernando, siendo el abogado amateur que era, no lo vería venir. ¿Cuándo debería hacer esto?, pregunté. Espere, dijo Patricia, hasta que tenga que presentar estos documentos para procesar formalmente. Cuando vaya a hacerlo oficialmente, los documentos modificados estarán en su lugar. Y para ese momento, habrá tan poco tiempo para que cuestionen nada que simplemente los procesarán. Pasé las siguientes 2 semanas vigilando a Fernando. Vigilando cómo actuaba, cómo fingía su enfermedad, cómo ocasionalmente salía de la casa cuando pensaba que yo no lo veía, probablemente para estar con Gabriela, vigilando cómo revisaba los documentos, satisfecho, seguro de que tenía todo bajo control. Fue exactamente una semana antes de que planeó irse, cuando Fernando me dijo que necesitaba que hiciéramos una última cosa importante juntos. Me pidió que fuera con él a las oficinas del licenciado Mendoza, nuestro abogado original, para finalizar ciertos asuntos. Yo sabía exactamente qué asuntos, los asuntos que lo harían oficialmente dueño de todo, los asuntos que en su mente lo habrían robado completamente. Pero no sabía que cuando entrara en esa oficina, sería el último acto de su teatralidad, que todo lo que había planeado, cada mentira, cada manipulación, cada momento de crueldad, estaba a punto de alcanzarle de una manera que nunca imaginó. Los 2 últimos días antes de la cita con el abogado fueron extraños. Fernando estaba eufórico, aunque fingía tristeza. Lo veía caminando sin dolor cuando pensaba que yo no lo miraba. Lo escuchaba riendo en llamadas telefónicas cuando se suponía que estaba durmiendo. Una vez lo vi probándose ropa nueva en su habitación, ropa elegante y costosa que no reconocía. Toda esta actuación que ya no tenía que mantener una vez que estuviera fuera de la casa. Yo, mientras tanto, estaba extrañamente en paz. Había transferido copias de todos los documentos modificados a Patricia. Ella los guardaba en un lugar seguro. Los originales estaban listos para ser presentados en la oficina del abogado. Fernando no los vería. No vería la diferencia. La letra era la suya. Su firma era la suya. Todo parecería exactamente como debería verse. La noche antes de la cita, no dormí. Me senté en mi habitación, que ya no era mi habitación porque técnicamente la casa no me pertenecía a mí, aunque pronto lo haría otra vez, y pensé en nuestros 40 años juntos. Pensé en el hombre joven y ambicioso que había conocido,
en los años en que realmente nos amábamos, en los momentos en que construimos algo. ¿En qué momento exacto se había convertido en esto? ¿En qué momento exacto había decidido que lo que habíamos construido juntos era suficientemente valioso como para robar, pero no lo suficiente como para mantenerlo conmigo? No encontré respuesta, y honestamente, a esas alturas, no importaba. Lo que importaba era lo que haría a continuación. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Me puse mi ropa más elegante, un traje gris que Fernando siempre había dicho que era favorecedor. Me peluqué, me maquillé, me vi en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era derrotada. No era la esposa destrozada que había estado fingiendo ser durante meses. Era otra cosa. Era peligrosa. Fernando se levantó alrededor de las 8 de la mañana, fingiendo que le costaba trabajo, quejándose de dolor. Lo ayudé a prepararse como siempre, pero esta vez mientras lo hacía, lo miré a los ojos. Él sonrió, me besó la frente, me dijo cuánto me amaba. Las palabras no significaban nada. Eran sonidos vacíos de un hombre vacío. Conduje al despacho del licenciado Mendoza, con Fernando a mi lado, respirando pesadamente, jadeando ocasionalmente para mantener la ilusión de que era un hombre moribundo. Cuando llegamos, Mendoza ya estaba esperándonos, así como Patricia, quien se había arreglado para que fuera allí en representación de ciertos asuntos legales. Fernando no se sorprendió de verla. Probablemente pensó que era algo rutinario. «Bien», dijo Mendoza, demasiado jovial. «Tengo aquí los documentos finales para que los revisen. Una vez que los firmen, todo estará oficialmente transferido». Fernando se inclinó sobre el escritorio, sus ojos brillando con anticipación apenas disimulada. Yo permanecí de pie, mirando. Él le echó un vistazo rápido a los documentos, sus ojos recorriendo la primera página. La segunda página. Parecía satisfecho. «Esto se ve correcto», dijo. «¿Se lo mostró a un abogado?», preguntó Mendoza, casi con inocencia. «No fue necesario», dijo Fernando confiado. «Conozco bastante de leyes. Esto está en orden». Sonreí internamente. Este era exactamente el problema. Su arrogancia, su certeza de que era lo suficientemente inteligente como para que nadie lo engañara, lo hacía ciego a la verdad que estaba justo frente a él. Firmó los documentos. Yo también los firmé, en los lugares indicados. Y cuando todo estuvo finalizado, licenciado Mendoza se recostó en su silla y dijo algo que no esperábamos. «Señor Romero, hay una cosa que debería saber. Los documentos que acaba de firmar incluyen una cláusula muy específica que fue insertada durante la redacción. Debido a circunstancias de fraude marital documentado, en caso de que usted abandone el hogar marital o intente transferir bienes adicionales sin consentimiento de su cónyuge, todos los bienes transferidos a su nombre revertirán automáticamente al nombre de su cónyuge original. También incluye una cláusula de penalización financiera». Vi la sangre drenarse del rostro de Fernando. Vi el momento exacto en que entendió lo que había pasado. «¿Qué?», dijo, e intentó coger los documentos. Patricia los alejó rápidamente. «Eso es imposible. No vi eso. No es posible que hayas hecho esto». «Yo no hice nada», dije calmadamente. «Tú firmaste, sin leer completamente. Exactamente como yo no leí completamente cuando tú me lo pediste hace meses. Es irónico, ¿verdad?». Fernando se puso de pie bruscamente, su enfermedad olvidada por completo. «Esto es ilegal. Esto es fraude. Voy a demandar». «¿Demandar a quién?», interrumpió Patricia. «¿A tu esposa? Adelante. Pero entonces todos tus planes tendrían que ser expuestos en los tribunales. Tu fraude marital, tu fingida enfermedad terminal, tu relación con Gabriela Morales, todos los correos donde confesaste tu plan, todo saldría a la luz. ¿Quieres que podamos hacer eso, Fernando?». El silencio fue ensordecedor. Pude ver cómo su mente trabajaba, calculando sus opciones, todas ellas horribles. «No puedes hacer esto», dijo finalmente, con voz baja. «Sofía, cariño, hablemos. Podemos trabajar esto juntos». «Oh, ¿trabajar juntos?», repetí, con una sonrisa fría. «¿Cómo trabajaste conmigo durante 2 años planeando robarme?».
No, Fernando, no vamos a trabajar juntos. Vas a firmar un acuerdo de divorcio que Patricia ha preparado. Un divorcio que te deja con exactamente lo que mereces. Nada. Cada centavo que transferiste a tu nombre durante los últimos 3 meses se va a congelar. Cada cuenta que abriste en secreto va a ser investigada. Y cuando termine este proceso, serás un hombre pobre, solo y con una reputación destruida. Sofía, intentó aproximarse a mí, sus manos extendidas. No me toques, dije, y mi voz fue como acero. No me hables. Durante 40 años trabajé para darte una vida cómoda. Durante 2 años planeaste destruirme. Pensabas que era débil. Pensabas que era estúpida. Pensabas que no me daría cuenta. Pero mientras tú estabas tan ocupado planeando mi ruina, yo estaba planeando la tuya. Y lo más dulce es que tú firmaste todos los documentos. Eres tu propio verdugo, Fernando. Lo vi romper. Vi al hombre que había amado durante 40 años finalmente entender que había perdido todo. Pero no fue catártico como esperaba. Fue simplemente triste. Una tristeza profunda por todos los años que habíamos perdido, por lo que podría haber sido si hubiéramos sido honestos el uno con el otro. Firma el acuerdo, dijo Patricia colocando los papeles frente a él. O iremos a los tribunales y todo saldrá a la luz. Tu elección. Fernando miró el acuerdo. Lo leyó cuidadosamente esta vez, cada palabra, porque finalmente había aprendido. Lo que vio no le gustó, pero vio que no tenía opciones. Firmó. Sus manos temblaban mientras lo hacía, no por debilidad sino por rabia. Rabia de que el cazador se había convertido en presa. Cuando todo estuvo hecho, Fernando se levantó. ¿Hay algo más?, preguntó con voz hueca. Sí, dije. Una cosa. Tienes 24 horas para abandonar mi casa. Puedes llevar lo que es tuyo, tu ropa, tus pertenencias personales. Todo lo demás se queda. Y por tu propio bien, espero nunca volver a verte. Salió de esa oficina sin decir una palabra más. Yo me quedé, firmando los últimos documentos, viendo cómo mi vida volvía a hacerme de vuelta, documento por documento. La ironía más amarga es que esa noche, cuando Fernando fue a casa a empacar sus cosas, Gabriela lo abandonó. Ella había escuchado el resultado de nuestra reunión en la oficina a través de, probablemente, Fernando mismo o alguien que le contó. Una mujer que había estado dispuesta a ser cómplice en el robo de una fortuna, no estaba dispuesta a estar con un hombre pobre. Él lo descubrió cuando la llamó desde el auto, en el camino de regreso a la casa. Ella le colgó sin ni siquiera escuchar sus explicaciones. Yo estaba en la sala cuando llegó, sentada en el sofá bajo la luz de las lámparas que había elegido años atrás, en una casa que finalmente volvía a ser mía. Cuando entró, vi un hombre diferente. Ya no el empresario calculador, ya no el marido manipulador. Era un hombre destrozado, derrotado, completamente solo. ¿Dónde está mi oficina?, preguntó sin preámbulos. Donde siempre estuvo, respondí. Tienes 1 hora para recopilar lo que es tuyo. Subió lentamente las escaleras. Yo escuché el sonido de gavetas abriéndose y cerrándose, de cajas siendo llenadas. Pasó 1 hora, luego 2. Finalmente bajó cargando 2 maletas y varias cajas. Todo lo que había quedado de su vida conmigo. Se detuvo en la puerta de entrada, mirando alrededor de la casa como si lo viera por primera vez. Pasamos 40 años aquí, dijo, su voz apenas un susurro. Sí, dije. 40 años que tú decidiste que no valían nada. Sofía, dijo, volteando para mirarme. ¿Realmente no hay vuelta atrás? ¿Nada de lo que pueda decir te hará cambiar de idea? Me levanté del sofá y caminé hacia él. Miré al hombre que había conocido a los 23 años, con quien había compartido mi juventud, mi matrimonio, mis hijos, mi hogar. Y vi un extraño. No hay nada que puedas decir, Fernando. Ya dijiste todo lo que necesitabas decir en esos correos. Ya hiciste todo lo que necesitabas hacer durante esos 2 años de planeamiento. Ahora es simplemente tiempo de que coseches lo que sembraste. Él asintió lentamente, como si finalmente lo entendiera. Metió sus cajas en el auto, sus maletas en el asiento trasero.
Se sentó al volante durante varios minutos sin arrancar el motor. Yo permanecí en la puerta de entrada, mirando. Finalmente, encendió el motor y se fue. No miró hacia atrás. No se despidió. Simplemente desapareció en la noche como un fantasma que finalmente había sido exorcizado. Cerré la puerta y por primera vez en meses, lloré. Pero no fue llorar de dolor. Fue llorar de alivio, de finitud, de un capítulo que finalmente, dolorosamente, se había cerrado. Los días siguientes fueron un remolino de documentos legales, llamadas telefónicas con Patricia, notificaciones bancarias mientras mi acceso a las cuentas era restaurado. El dinero que Fernando había intentado transferir fue congelado durante la investigación de fraude. Las transferencias de propiedad fueron revertidas. Lentamente, gradualmente, mi vida volvía a ser mía. Llamé a Isabel y a Mateo. Les conté la verdad, toda la verdad, sobre su padre. Isabel lloró. Mateo quedó en silencio. Ambos vinieron a verme. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde todo había comenzado meses atrás, y hablamos durante horas. Ellos me preguntaron por qué no les había contado antes. Les dije que necesitaba estar segura, que necesitaba tener las pruebas, que necesitaba protegerlos de la angustia de saber mientras todo se desenredaba. ¿Vamos a ver a papá?, preguntó Mateo finalmente. Si quieren, pueden, dije. Pero yo no. Y no los juzgaré cualquiera que sea su decisión. Isabel finalmente fue a verlo un mes después. Me contó que lo encontró viviendo en un departamento pequeño y barato, trabajando como consultor independiente, intentando reconstruir su carrera, que parecía envejecido 10 años en unas pocas semanas, que le pidió que me llevara un mensaje, que lamentaba todo, que entendía que lo había merecido, que solo esperaba que algún día pudiera perdonarlo. Le dije a Isabel que le respondiera que el perdón vendrá eventualmente, porque el odio me envenena más a mí que a él, pero que eso no significa que queramos estar en contacto, que a veces el perdón y la distancia van de la mano. Durante los primeros meses después de que Fernando se fue, pasé mucho tiempo sola. Renové la casa, cambié la decoración, hice cambios que había querido hacer durante años, pero que Fernando nunca permitió. Vendí el negocio de importación a buenos términos, recuperando casi todos los fondos que había sido invertido. Reorganicé nuestras inversiones de manera que ahora me proporcionaban una jubilación cómoda. Pero lo más importante fue recuperarme a mí misma. Llamé a mis amigas, Cristina y Beatriz, que habían desaparecido de mi vida durante esos meses de aislamiento. Cuando les conté lo que había pasado, vinieron inmediatamente. Se sentaron en mi cocina, me abrazaron, y me dijeron que sabían que algo andaba mal, que habían intentado contactarme, pero que Fernando les había dicho que yo estaba demasiado ocupada. «Sabemos cómo eres tú», dijo Beatriz, apretándome la mano. «Nunca hubierais desaparecido así si no hubiera sido por ese hombre». Comencé a vivir de nuevo. Retomé mis intereses. La pintura, que había abandonado cuando casada, la lectura, los viajes pequeños. Conocí a Patricia, mi abogada, fuera del contexto legal, y nos convertimos en amigas. Ella me ayudó a procesar todo lo que había pasado, las decisiones que había tomado, la persona en la que me había convertido. «No eres mala», me dijo una tarde, mientras tomábamos café en una terraza al aire libre. «Fuiste vengativa, pero no eras mala. Había una diferencia. Él intentó destruirte. Tú simplemente te defendiste». «¿Pero fue correcto?», pregunté. «¿Fue correcto engañarlo como él intentó engañarme? ¿Fue correcto que él fingiera estar muriendo para manipularte?», contraatacó Patricia. «¿Fue correcto que planeara dejarte sin un centavo después de 40 años de matrimonio? ¿Fue correcto que te aislara de tus amigas, que controlara tu dinero, que te hiciera dudar de tu propia cordura?» Hizo una pausa. «Lo que hiciste fue usar sus propias armas contra él. No es perfecto, pero es justicia». 6 meses después de que Fernando se fue, recibí un sobre certificado. Era una carta de su abogado. Fernando quería acordar el divorcio legalmente, sin más confrontación. Estaba dispuesto a aceptar los términos que Patricia y yo habíamos establecido. Lo firmé sin dudar, sin leer ni siquiera completamente.
solamente porque representaba el cierre final. El divorcio fue finalizado 9 meses después de que todo comenzó. Yo recuperé mi apellido de soltera, la casa que llevaría el nombre de alguien más, pero ahora era simplemente mía. El negocio se vendió y sus ganancias estaban en mis cuentas. Fernando desapareció de mi vida tan completamente como si nunca hubiera existido, pero las cicatrices permanecieron. Un año después de la reunión en la oficina del abogado, estaba reorganizando mi escritorio cuando encontré el cuaderno de Fernando. No sé cómo había llegado allí. Quizás lo había dejado olvidado durante su precipitada salida. Estaba a punto de quemarlo, pero algo me hizo abrirlo una última vez. Ahí estaba su letra, sus planes, su confeso odio hacia mí. Pero lo que sorprendentemente había encontrado interesante era una página que había pasado por alto antes. La última página del cuaderno tenía una anotación que fue escrita años antes, probablemente cuando nuestro matrimonio aún tenía esperanza. Una lista de razones por las que amo a Sofía. Mencionaba mi risa, mi generosidad, mi dedicación a nuestra familia, lo hermosa que era cuando dormía. Esa página me rompió el corazón de una manera diferente, porque significaba que en algún momento fue real. Su amor fue real, pero luego algo cambió, algo rompió, y ese amor se convirtió en resentimiento, en codicia, en odio. Quemé esa página en particular, incapaz de ver las dos caras de Fernando al mismo tiempo. La vida continuó. Envejecí, viajé, viví. Volví a pintar, algo que no había hecho en 30 años. Mis cuadros eran oscuros al principio, llenos de sombras y colores turbios. Pero gradualmente, los colores comenzaron a cambiar. Comenzaron a aparecer luces, espacios de esperanza en el lienzo. Mi familia se recuperó. Isabel se casó, tuvo hijos, y ellos vinieron a conocer a su abuela. Mateo eventualmente vio a su padre. Establecieron una relación distante pero honesta. Yo no interferí. Lo que cada uno de ellos decidiera hacer con Fernando era su decisión, no la mía. 2 años después del divorcio, recibí una noticia a través de Isabel. Fernando se había mudado a otra ciudad. Había comenzado un nuevo negocio. Estaba intentando reconstruir. No le deseo mal, pero tampoco le deseo bien. Simplemente espero que, en su próxima vida, sea un hombre mejor, que no repita los mismos errores, que no juegue con el corazón de otra persona como jugó con el mío. Volví al abogado licenciado Mendoza para un asunto completamente diferente hace poco, y mientras estaba sentada en su oficina esperando, encontré una revista antigua en la mesa de café. Había un artículo sobre casos de fraude marital, y nuestro caso, con los nombres cambiados, era mencionado como un ejemplo de cómo la manipulación financiera puede ser detectada y revertida. Patricia había escrito un comentario sobre él, sin revelar mi identidad pero contando la historia. Leí la historia de mi propia vida como si fuera ficción, como si fuera algo que le hubiera pasado a otra persona. Y en ciertos momentos no reconocía a la mujer en esa historia, pero en otros momentos la reconocía perfectamente. Era yo, 40 años más vieja, pero también 40 años más sabia. Hace poco, Beatriz me preguntó si alguna vez me arrepentiré de lo que hice, de cómo manipulé los documentos, de cómo lo engañé como él intentó engañarme. No, dije, pensando en ello, porque si no lo hubiera hecho, si hubiera permitido que se saliera con la suya, entonces habría perdido todo. No solo el dinero, sino también mi sentido de justicia, mi dignidad, mi fe en que la verdad importa. Hice una pausa, mirando por la ventana. Lo que hice fue simplemente nivelar el campo de juego. Él trató de jugar sucio, así que yo aprendí a jugar sucio también. Pero lo más importante es que gané. ¿Y la venganza?, preguntó Beatriz. ¿Te dio lo que esperabas? Pensé en eso. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen. Pero cuando finalmente lo probé, no supo como esperaba. No fue dulce como imaginé. Fue simplemente necesario. Fue justicia. Y la justicia, mi amiga, tiene un sabor diferente al de la venganza. Ahora, en mis 63 años, veo el mundo diferente.
Veo a las mujeres a mi alrededor, mujeres que han sido manipuladas como yo fui manipulada, y veo su dolor. Y quiero decirles algo importante, que no acepten ser víctimas de su propio destino, que confíen en sus instintos incluso cuando todos les dicen que están equivocadas, que documenten, que protejan, que se defiendan. También he comenzado a hablar públicamente sobre mi experiencia. Algunos lo llaman amargura, otros lo llaman valentía. A mí me importa poco cómo lo llamen. Lo que me importa es que cada vez que hablo sobre lo que me pasó, alguna mujer en la audiencia se da cuenta de que algo similar está sucediendo en su propia casa, que toma acciones, que se protege a sí misma. Patricia y yo nos reunimos regularmente para café. Ella continúa tomando casos de mujeres que han sido defraudadas por sus cónyuges y con frecuencia me consulta sobre estrategias. Yo le ayudo cuando puedo, porque sé exactamente lo que se siente estar en esa posición de impotencia y miedo. Hace poco, una mujer se acercó a mí después de una charla que di en un centro comunitario. Tenía 65 años y me contó que su esposo también le había pedido que transfiriera todos sus bienes a su nombre, argumentando que era lo mejor para los impuestos. Ella había venido a escucharme porque su hija le había insistido, y ahora se dio cuenta de que había evitado un desastre. «Gracias», me dijo, con lágrimas en los ojos. «Gracias por haber sido lo suficientemente valiente como para hablar sobre lo que pasó. Porque si no lo hubieras hecho, yo hubiera hecho exactamente lo que tú hiciste, y hubiera estado donde tú estuviste». En ese momento, en ese abrazo de una extraña que había evitado mi propio destino, entendí que todo lo que había sufrido tenía un propósito. No fue solo sobre mí, fue sobre ayudar a otras mujeres a no caer en la misma trampa. Hoy, mi vida es tranquila. No es la vida que esperaba cuando tenía 23 años y conocí a Fernando en una fiesta. No es la vida de un matrimonio de 40 años en armonía, pero es una vida que es completamente, totalmente mía. Y eso es algo por lo que valió la pena luchar. Mi casa está llena de mis propios cuadros ahora, cuadros que pinté con mis propias manos, que expresan mis propias emociones. Mi jardín es hermoso porque lo cultivo según mis deseos, no según los de otro. Mis noches son tranquilas porque son mías para hacer con ellas lo que quiera. Y cada vez que miro el espejo y veo a una mujer de 63 años, que mirándola desde atrás, una mujer que fue engañada pero no fue rota, una mujer que fue traicionada pero no fue silenciada, una mujer que fue casi destruida pero que se levantó de las cenizas como Fénix, sé que gané. No solo contra Fernando, gané contra el miedo, contra la duda, contra la desesperación. Me llamaron muchas cosas después de que la verdad salió a la luz. Vengativa, fría, cruel. Una mujer que había traicionado a su esposo enfermo. Pero yo sé la verdad. Yo sé que mi esposo nunca estuvo enfermo. Yo sé que fingió estar muriendo para robarme. Yo sé que mientras yo rezaba por su alma, él estaba planeando mi ruina. Y yo sé que hice lo que fue necesario para sobrevivir. Porque esa es la lección final, la que quiero que todas las mujeres entiendan. A veces el matrimonio no es lo que te enseñan. A veces el hombre que prometió protegerte es la amenaza más grande. A veces tienes que convertirte en la villana de tu propia historia para convertirte en la superviviente de ella. Y cuando eso sucede, cuando eres forzada a hacer cosas que nunca pensaste que harías, debes aceptar que lo hiciste no porque fueras mala, sino porque fuiste valiente. Mi esposo fingió estar enfermo, pero la verdadera enfermedad era su espíritu, su alma, su capacidad de amar. Y cuando finalmente las máscaras cayeron, la enfermedad terminal no fue la suya, sino la de nuestro matrimonio. Y yo, de alguna manera, sobreviví a eso. Sobreviví a él. Y ahora, finalmente, después de todo, estoy viva.